Bueno, aquí nos estamos dirigiendo a la entrada principal, que será nuestro tour. Estamos esperando una guía oficial. Los actuales dueños. Iremos viendo cada una de las etapas por las que ha ido pasando esta casa y nos vamos a detener más en lo que fue el tema de la esclavitud. Los puntos que vamos a visitar son las dos primeras salas de exhibición. Ahí vamos a ver algunas antigüedades como cuadros con los primeros y segundos dueños de esta hacienda. También visitaremos la sala de herramientas. Luego bajaremos a las catacumbas para conocer las galerías subterráneas que están debajo de la casa. Saliendo vamos a visitar lo que es el cuarto de castigo o de las torturas del esclavo. Y al final terminaremos allí en la capilla, ¿sí? Todos esos puntos vamos a conocer. Bueno, como pueden apreciar, la casa data desde el siglo XVII. Fue una casona construida por españoles y paralelo a los jesuitas. Quiere decir que a principios de 1600 se instalan en estos valles de Chincha los religiosos de la Compañía de Jesús, construyendo casas, haciendas y capillas para evangelizar. Pero también por esos mismos años llegan desde España la familia Muñatones y Aguados, y son ellos que construyen esta casa. Y para cuando se casa su hija, la entregan en dote. Entonces la primera dueña de esta hacienda fue la señora Rosa Josefa Muñatones y Aguados. Ella en el año 1688 contrae matrimonio con el señor Andrés de Salazar y aporta como dote la hacienda San José junto a la capilla y el terreno para el pan llevar. Rodeada de otras haciendas jesuitas, San José debió de prosperar mucho en ese entonces para competir con todas ellas. Y se convierte en un cañaveral, donde 87 esclavos africanos trabajaban inicialmente la caña. Es decir, la hacienda San José se inicia con 87 esclavos, 600 hectáreas, y su principal cultivo fue la caña de azúcar, de la cual se obtenían dos de los productos más dulces y cotizados de esa época, como lo fueron el azúcar y la miel. En el año 1735 la señora Rosa decide vender la casa a su hijo, al señor Agustín de Salazar, primer conde de Monteblanco. Él funda el mayorazgo que haría que la propiedad se mantenga por más de un siglo en manos de una misma familia. Ya por el año 1764, otra alianza matrimonial la vuelve a fortalecer, cuando esta vez se casa la hija del señor Agustín de Salazar, la señora Rosa Salazar y Muñatones, con el señor Fernando Carrillo de Albornoz, quinto conde de Montemar, y juntos adquieren la hacienda San Regis, que había pertenecido a los jesuitas y que se ubica a 5 kilómetros de aquí. Entonces, unidas San José y San Regis constituían una de las propiedades más ricas del Valle de Chincha. Más de 1000 esclavos trabajaban lo que es la caña y el algodón. Imagínense, se iniciaron con 87 esclavos, ahora tenían más de 1000. 600 hectáreas al inicio, ahora tenían 5000 hectáreas para el cultivo de la caña y también el algodón. Y de aquellos años, de 1811, data el pueblo del Carmen. El Carmen era uno de los refugios de los esclavos, que utilizaron como escondite cuando huían de los malos tratos que recibían de las haciendas. El Carmen, al igual que el Guayabo, fueron quilombos o palenques. En el año 1854 ya es abolida la esclavitud en el Perú, con Ramón Castilla. Muchos de los esclavos seguían trabajando en las haciendas, ya no existía el mayorazgo, pero aún así se le seguía dando malos tratos al esclavo. Es por ello que el último de los Carrillo de Albornoz, el señor Julio Carrillo de Albornoz y Mendoza, fue asesinado a la altura de la escalera principal, en una revuelta de esclavos. Esto le sucede a la edad de 25 años, un 23 de diciembre del año 1879, en plena guerra del Pacífico. Y luego de la muerte del último de los Carrillo de Albornoz, esta casa es vendida por su viuda al señor Roberto B. Leguía, hermano del presidente Leguía, quien por los años 1913 la vende a la señora Manuela Eguren, viuda de Sillones. La señora Manuela y sus 12 hijos viven años de bonanza en esta casa. Construyen una desmotadora de algodón, que es la que se ve al fondo, donde hay las chimeneas. Ahí se ubica la antigua desmotadora, que ya dejó de funcionar hace unos 28 años aproximadamente. Y el algodón o los fardos que se obtenían de la desmotadora eran exportados directo del puerto de Tambo de Mora a Inglaterra.
También se adquirieron cabezas de ganado para comercializar la carne. Por los años 1960, dada ya la ley de la reforma agraria, pero todavía en el primer gobierno de la UNDE, dividen sabiamente las propiedades. Es así como esta casa la hereda el señor Julio Silloni Seguri, uno de los 12. Pero este señor a la misma vez la subdivide entre sus 4 hijos, 150 hectáreas para cada uno. Y ya por el año 1968, cuando ya se aplica la ley de la reforma agraria con Velasco Alvarado, fallece el señor Augusto Sillones, uno de los últimos 4 herederos de esta hacienda. Su viuda, la señora Ángela Benavides de la Quintana, compra las acciones de los cuñados y es ella quien permanece hasta el 2020. En agosto del 2020 fallece la señora Angelita Benavides y automáticamente la casa la heredan sus hijos. Entonces los actuales dueños de esta hacienda ahora son los Sillones Benavides, los 11 hijos de la señora Angelita. En el 70 la casa también la declaran Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero dentro de lo que es una propiedad privada. Y en cuanto a la construcción, al principio esta casa estaba rodeada por una galería de arcos coloniales, igual a los que observan por aquí, pero que también rodeaban los costados. Estos arcos de los costados, como ven, ya no existen. Se destruyeron por causa del terremoto en el 74. Pero sí podemos apreciar estos arcos, también el techo y las columnas, que son de cuero o canastillas para recibir las vías. Esta mesa perteneció a la familia Carrillos de Albornoz y es del año 1735 aproximadamente. 1735 a 1750. Consta de 28 sauteros. Esta construcción es quincha. Aquí hablamos de la caña. Caña, barro y yeso. Bastante ligero y suave en el movimiento sísmico. Es por ello que en el terremoto de 2007 no le pasó nada a esta parte del corredor. Pero sin embargo de la pared hacia adentro se destruyó casi todo. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda que tuvieran para continuar? Para seguir conociendo más esta parte de los dueños de esta hacienda, aquí vamos a ofrecer al señor Agustín de Salazar, primer conde de Monteblanco. Él es quien compra la hacienda a su madre en el año 1735 y también este señor es quien funda el mayorazgo. El mayorazgo terminaría cuando se asesina al último de los partidos de Albornoz en el catedral principal. Y él fue alcalde de la Vía de Crispo y también de Santiago del Almagro en Chinchaba. Este es el segundo dueño de esta hacienda, político y militar. 1702 y la señora en 1720. Eso fue grande que luego practicar muchas veces los usaron como materiales. Los viajes largos que realizaban en Perú, España, Perú, era viaje de meses. Podría decir, ¿no? Que tenía que ser exportado directo a Inglaterra. Tenía que negociar con otros. Año de publicación, estamos hablando de 1888. Pero aquí le traen o no importan en 1930 todavía. Y como pueden ver, el trabajo detallado está en la mano, estaba acá del patio de oro y el vestido rojo. Y no estaba así, por aquí por la puerta se podía ver la última cena, hablando de la de los santos, por el de la Biblia, retratos, catecismo y todo lo concerniente al altar. Ahora está totalmente vacía, en algún momento han sido saqueados o robados. El señor que vemos por aquí es Andrés de Salazar y Alcedo. Él es quien contrae matrimonio con la primera dueña de esta hacienda y también este señor es quien recibe las dotes, ¿no? La casa y el terreno para llevar como un regalo de boda de parte de la esposa. Él fue comisario general y perteneció a la Orden de Santiago, de España, una orden muy poderosa. Él es el padre de Agustín de Salazar, el señor que se ubica en el cuadro anterior. Y él es español, él venía de España con un cargo muy importante y provisto un capital. La esposa y el hijo eran criollos, nacidos acá en el Perú. A ver, para darnos una idea, así era la casa al principio, cuando esta pertenecía a la casa de Salazar, al segundo dueño de esta hacienda. Estos son los arcos que le mencionaba. Estos arcos de los costados, por ejemplo, ya no existen. Se destruyeron por causa de un terremoto en el 74. Tampoco existe el fondo de una bandera. Ahí en frente de la casa vamos a apreciar diferentes actividades. Todas ellas se dan de acuerdo a las temporadas.
no al mismo tiempo como se ve ahí. Por ejemplo, los fines de semana solían realizar entre asientos. En el centro tenían una planta de agua, por aquí la danza negra, baile que al principio estaba prohibida, solo lo podían realizar escondidas, ¿sí? En los cañaverales, en la barraca. Al igual que las tradicionales peleas de gallos y también uno de los troncos donde castigaban al esclavo. Este cuadro es el original. Es pintado por un esclavo negro y donado a su dueño don José Carrillo de Albornoz en el 1834. Y como tradición aquí, todos los domingos y feriados largos se dan el show de música negra, baile y zapateo para el almuerzo. ¿Sí? Todos los domingos y feriados largos. Como una remembranza, como decía. Los domingos hubiéramos venido. Y cabe mencionar que esta casa luego se remonta en 2007, que es lo que más afectó al baile de Pico y Chicha de cerrar los 5 años a la construcción. Recién en 2012 la apertura nuevamente pública. Pero yo que el piso, también el techo, las columnas, parte de las puertas y ventanas ya son réplicas originales, que se acercaron hoy, pero conservando la misma estructura. Esa es la sala de herramientas y los instrumentos de las paredes y la maquinaria del lugar las usaron en la máquinas agrícolas. Se hicieron amigos se ve el tubo de buey. En la parte inferior el tiro de buey. Por acá en los punteros alados también el tiro de mula. Debajo en esa esquina se presta una zaranda o cernidor, es decir, un colador de granos. Al costado un molino para el maíz. Aquí es una máquina moledora de café. Trae de Estados Unidos, de la Elvia, que hemos comido. Esta es una desgranadora de maíz. Dejaban bastante entera por ahí separaban la corote por el costado de los granos que luego llegaban al molino para y harina. Esta es una máquina prensadora de algodón. Antiguamente no existían las grandes desmontadoras como las hay ahora, pero sí contaban con muchas de estas máquinas. Ingresaban el algodón sin peso por arriba, luego presionando obtenían esos pequeños fardos opacas que eran para la exportación rápida en aquel entonces, pero posteriormente usaron más como muestra para hacer otro fardo más grande, como vemos acá. Este es el fardo que se obtenía de la desmontadora que ya después de funcionar en esta hacienda y son los mismos modelos de fardos que se exportaban en Inglaterra, como lo decía, donde ahora son más grandes, pesan toneladas. De esta pared de adobe que se ve al fondo, allí todavía existe el punto de hectáreas y aún le pertenece a esta casa. Ahí, por ejemplo, cultivan la palta, el espárrago y también las mandarinas, ya con riego tecnificado para exportación. Por allá, donde está la carreta de carga al fondo, están las plantaciones, ahí se ubicaban los galpones o las barracas, lugar donde vivían y dormían los esclavos. Ella no la queda de una forma inhumana. Estos árboles del frente, como las palmeras reales y también el ceibo o ceiba, el árbol grande del fondo, son contemporáneos con la casa. Más antiguo es el ceibo, más de 360 años. ¿Cuál es el ceibo? El árbol. Ceibo o ceibo. Ceiba. Más de 300 años. La fragua y fundir metales. Cuando se instala la palanca se infla y expulsa una cantidad de aire, ¿no? Para ayudar al fuego y fundir en todo caso lo que es el cobre, el bronce o el fierro. Ahí apreciamos diferentes herramientas en la pared como la tijera, el alicate, la llave de tuerca de la carreta, la pinza y debajo se ubican las nariceras. Las nariceras lo usaban para ponerle la zaragüeya a los bueyes. Le introducían por la nariz un metal, con esto la presionaban fuertemente y le dejaban ahí una argolla. Y esto era para dominarlo fácilmente en el campo. Imagínense el dolor que sentía el buey al ser calado ahí. Ahí apreciamos también las marcas de las de San José y San Rey. Generalmente las marcas grandes eran para el ganado, pero debajo también hay una pequeña con el mango de madera y los símbolos de San José, la cual ponían al rojo vivo en la fragua y marcaban, o calentaban al esclavo también. ¿Sí? Entonces el esclavo que huía de esta hacienda ya marcado muchas veces eran recuperados o devueltos por la misma marca. Y como si fuera poco, al llegar a esta casa le esperaba el castigo o la tortura que vamos a ver más adelante. Entonces, estas
tina perteneció al marqués Agustín de Salazar, el segundo dueño de esta hacienda. Fue hecha por Marco Mejías, el herrero de esta hacienda, como toda una larga de los herreros, en el año 1735. Esto es grabado. $37. Esta entrada recién lo descubrieron con el 37. Antes el ingreso no era por aquí, era por el otro lado. A la vuelta hay una tapa de madera pequeña y unas escaleras inclinadas tan incómodas. Cuando sucede terremoto es que recién se hunde el piso y aparece una rampa de piedra. Limpiando nos dimos con la sorpresa que también se comunicaba la calle. No sé, punto de limpiarla. Ahí está bien. Yo tengo linterna. Mira esta madera, amigos. A ver, cuando descubren esta aparecen en todo el ambiente. En realidad estos lugares los habían usado como reservorios de agua para las épocas de sequía. La construcción original es ahí, la piedra y el calicanto. El calicanto es una mezcla de cal, clara de huevo de las aves y arena, ¿no? Que era el pegamento de esa época. El cemento, como lo ven, está puesto ahora encima para tapar la humedad y también está tenido para reforzar la base de la casa. Esta es una viga de ahora y este es la viga original, el guarango tallado a mano. No se ve los techos, no se ve acá. Este es el original. Este es el original. Este es el original. Guarango tallado a mano. Este es otro estanque de agua y al principio estos subterráneos lo utilizaron los dueños, por ejemplo, para esconderse en caso de saqueos. Cuando venían los piratas y saqueaban las haciendas. La mayoría de estos subterráneos van a tener comunicación con las habitaciones principales de arriba, ahora ya sellados. En otras épocas lo utilizaron también para traficar esclavos. Como ya se comunicaban con otras haciendas, en algún momento los traían cuando se escondían por esos lugares, como para evadir el impuesto. También lo utilizaron como almacén. Y al final, cuando no le daban uso, uno o dos ambientes como tumbas. Es por ello que más la conocen como catacumbas. Pero en realidad estos fueron galerías subterráneas o laberintos para esconderse o escapar. Vamos a empezar. Los subterráneos son como laberintos. No sé si tenemos nosotros aquí, ¿no? No, este es cemento, no. Lo del final también está dentro. Esto es tierra. Subes la morada. Toda la cabeza aquí. Estos son los trajes que nos llevan a la ahora media hora no han puesto cemento y ladrillo, el original era de madera. Ese humo es de la vela, antes bajábamos con vela, por eso que malograban las paredes, por eso la prohibieron. Este es un pasaje que nos lleva a otra habitación principal, igual sellado, nos vamos a la izquierda. Pero bueno, este de aquí fue un cuarto de selección, por ejemplo. Aquí seleccionaron al mejor esclavo cuando recién nos traían encadenados de una forma rápida, antes de elegir el capataz, como para, antes de salir arriba, como para elegir el capataz o el semental. El esclavo era elegido según su tamaño, su fuerza, su habilidad o por los dientes. El más alto medía 2 metros 15 centímetros y el más bajito 1 metro 80 a 1,85. ¿Nos vamos por aquí?
Estamos personal. Y vamos a ver. Los hechos originales de madera. Ahora con el pequeño. Arriba es la entrada principal, por aquí me bajaban los terremotos para la comunidad. Por acá se salía para entrar en el jardín. Y por ahí es la entrada principal. Magali. ¿Y el otro? ¿Atrás viene? Sí. Sí. ¿La señora venía atrás? Sí. ¿Venía atrás? Sí, Venga. ahí está. Me estaba asustando. ¿Está la cabeza? Pasa lento. Vamos a tener ahí. Hemos cubierto varias cosas ahí. Y ahora estamos volviendo, estamos volviendo a ver. Ese fue el punto. Esta es una de cada vez, ahora es unos restos. Mira. Acá tienen las tumbas. Tumba. Hay restos, mira, de restos óseos. Acá encerrado, mira. Esto ha sido un laberinto. Tomame una foto. ¿Para qué era la...? Pero en algún momento es... Ni idea. También está por tema de castigo. Esto es de castigo también. Sí, celda de castigo. Chamerizazo la garrota. Lucía. Mira el fondo, mira. No tenía. De tremendo tamaño y trabajar en esta escuela. La insanía del ser humano, ¿eh? ¿Para cuánto fue andar? Entra tú. Espérame. Que se movió algo. No, la izquierda, estamos alambrando acá. Ay, estoy sola acá. Será una broma. Le hice un pasaje, pero que esta vez no lleva la tienda Hoja Redonda. ¿Ah? Algo de 7 kilómetros. ¿Acá por redonda? Sí, pero acá a este lado. ¿Así esta altura todo es? De distancia, pero acá no. Acá salían a los cañaverales, a los ríos, luego caminaban por la superficie, llegaban cerca de la hacienda y volvían a entrar, ¿no? No todo era por abajo. La cabeza. Sí, está tapado, vamos a ver, ¿no? Mira, causa. El fondo está bonita. Decía. Guarda las tortugas. Por fin. Hemos hecho un círculo siguiendo el camino correcto, que es el laberinto. Y luego, por aquí, 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 por aquí
Y para darnos una idea, en estos momentos solamente hemos recorrido la cuarta parte de todo lo que hay debajo de la casa. Todo el resto está sellado con seguridad. Estos son laberintos muy complicados. Subimos para ir al cuarto de las tortugas. ¿Cómo se llama esa mujer? Te voy a decir bien, Joseito, lo repongo. Hermano de Boquita, hijo. Lo conoces, ¿no? Ya, Joseito, tu hermano. Ya, Joseito se nació acá. No, que dice que tenían que entrar acá. Y aquí quería salir con la mano por ahí. Y seguimos con el video. Ok. Entonces este es uno de los cuartos de castigo, también de las torturas. Lo que se aprecian aquí son cepos al tobillo, o también grietes a la mano. Aquí los traían al esclavo ensangretado y sin ánimo de caminar, luego de haber recibido 20 latigazos como mínimo en el tronco. 20 era el mínimo, pero si la falta era más grave, 40, 60 o hasta 80. Con 80 latigazos ya estaban casi agonizando, ¿no? Entonces, es por ello que luego de los 20 latigazos mínimos que todavía estaban conscientes, los traían y le ponían el cepo al tobillo. Los trataban de manos atrás y los dejaban en un solo pie por 2 días, a pan y agua. Otra vez en pie y mano. Pero era imposible que duren 2 días en un solo pie, porque en menos de 24 horas estaban muertos. Como se ven, todos son de diferentes tamaños, estaban hechos a la medida, por ello casi siempre le quedaba exacto. Pero acá imagínense el esclavo con el tamaño, con el cansancio, estaban bastante incómodos, ¿no? Cuidando uno dice de rostro hacia adelante. Igual había un momento en que ya no resistían y se dormían, es ahí donde se caían de golpe hacia atrás y se rompían esta parte de acá. Si estaban durmientes también se rompían o se fracturaban la muñeca y la mano. Y este es fierro, es como llama la sangre. Entonces la infección lo mataba. Aquí el esclavo lloraba, suplicaba para que lo suelten, pero nada podían hacer los guardianes de sus compañeros. Si les ayudaban, ellos tomaban su lugar. Y los castigos ya eran de acuerdo a la falta que cometía el esclavo, ¿no? Por ejemplo, robo, insulto al patrón o escapar, que era la más grave. Por aquí también se comunicaban las catacumbas y por allá a las otras zonas de castigo que estaban al otro lado de la escalera. Nos vamos a la capilla. La tarde había encerrado puerta de sangre. Ahí había visto. Bueno, como pueden apreciar, allí todo el trabajo
abajo el tallado del retablo está hecho en madera, está dividido en 3 piezas completas, esa es la base. Los arcos también van haciendo de la misma madera. Y los estilos que se le denominan al tallado son el barroco, el rococó y también hay algo de chorregaresco allí. Se observan arriba donde está sobresalido junto al techo, donde está inclinado, ahí hay un círculo y dentro hay una J, una H, un corazón y la S por el otro lado. Jesús, hombre salvador, símbolo de los jesuitas. En el centro se aprecia la Sagrada Familia, en la parte superior del centro a San Agustín, también en la parte superior derecha a Santa Bárbara. Por aquí en la parte superior izquierda se aprecia Santa Rosa de Lima. Por aquí debajo a Santo Domingo de Guzmán. Del otro lado apreciamos a San Francisco de Asís. El techo, como lo ven, ya es cambiado. No es el original. El techo original antes del terremoto del 7-4 era, por ejemplo, madera y yeso. Ahora lo reemplaza la caña Guayaquil o el bambú. Ahí se aprecia una pila bautismal de mármol para bautizo, también un confesionario. Arriba un candelabro de bronce y en el centro un campanario de consagración. Las bancas grandes que se ven pegadas desde la pared son las originales. Por ejemplo, ahí se sentaban los capataces o algunos esclavos favorecidos o con talento. En el centro se ubicaban siempre los dueños y sus invitados y sin embargo al esclavo en general les prohibían escuchar la misa. Solo hasta después de la abolición de la esclavitud. El piso el original era piedra caliza traída de Arequipa, que es la que se ve como base, ¿no? Base de las columnas. La casa No mire la opulencia en que vivían ellos a base de la sangre de los seres humanos. Y disculpe, de noche se escuchan voces así por las catacumbas que se han pasado. El cuerpo de castigo, aquí la iglesia y en las catacumbas. ¿Sí se escucha voz? Claro. Aquí está la tumba de alguno de los dueños de este cielo. Debajo de este piso. Ah, ¿por dónde pasamos? ¿Por dónde pasamos? No, nosotros hemos ido Se antes de la escuchan iglesia. voces, debe ser, ¿no? Hemos pasado por allá. No le pondré un lugar que venía para acá, para la iglesia. Ese es el que lo trae. ¿Cómo es? No, ese túnel viene detrás del altar, pero aquí debajo están las tumbas de algunos de los dueños del cielo. Eso entraba por acá, por el lado de la torre de la iglesia. Pero se llama. Hace años ya. Segundo momento. ¿Preguntas duda que tuvieras? Bueno, acá en la iglesia de escucharse muchas penas. Sí, muchos momentos. Claro. Ya estaban torturados y ahora estaban rezando. Qué contradicción. Estaban rezando acá y estaban torturando allá. Acá a partir de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Aquí en la iglesia, pero en la catacumba en cualquier momento. Sí. La catacumba es oscuro, día de noche igualito. No se ve nada. Porque bajamos con linterna, ¿no? Si tocaran la linterna no se ve nada. Claro, Así que ahí la oscuridad. hay lamentos, ¿no? Hay almas que no están en mi paz, así que se escuchan ruido, voces, a veces te tocan inclusive. Y han experimentado, han hecho un experimento algo con respecto a algo paranormal. Sí, me dio una diferencia. Sí. Pero ¿sabes qué? ¿Tú crees en esta zona? A raíz de los sillones cambió. Claro, porque De don Alberto Sillones, don Miguel Sillones, que era, creo, era el mayor de todos los hermanos Sillones, que era el dueño del Guayabo. Él cambió mucho las cosas. Él tenía mucha pena por el esclavo. O sea, era como redimirse, por decirlo. No, yo lo he conocido al hija,
Ahí ya. La puerta estaba así, la cabeza estaba abierta, bien abierta. Recuerdo que a veces yo aquí me quiero meter a descansar, pero no. La puerta cuando duele me hace mi cambio, hermano. Porque la puerta estaba bien. Ha sido el aire nomás que lo ha cerrado la puerta. Es que siempre se avienta ahí. Escúchame, yo te puedo decir que yo he vivido acá. La verdadera historia es esta. Ellos tenían pena por ejemplo, ellos son racistas, pero con el cholo, por decir con raza tuya. Pero más con el de los o miento. Sí, ellos crearon un compañerismo que le daban chakra y casa. Claro. ¿Saben por qué? Le daban chakra y casa. Pero ahora recién entiendo el por qué. Por toda la maldad que habían cometido sus antepasados de ellos. Yo lo he conocido, el señor don Augusto Silloni, yo lo he conocido. Pero era chiquillo, yo tengo 68 años. ¿Ya? Yo lo he conocido. Beto Silloni, que de para allá es contemporáneo, como tiene 68, 69, por ahí está. Fernando, que era presidente de la región de Ica, la región, es de 72 años. Y ellos eran dueños de la hacienda San Regis, que ahí donde nací yo, ¿entiendes? Y ahora me entero de que a la mitad de San José. Don Alberto Silloni era hermano con don Augusto Silloni. No miento. Sí, es cierto. Nos peleamos ahí por el Beto, y había un pato, un cholito, y se trompeó conmigo, bueno, el Beto borracho. Y me entiende, y me dijo, y choleaba, así, el otro palmero, no, mi hermano decía. Mi hermano Almejo me dijo, pero ¿cómo no, si se acordará de mí, pero yo tampoco, porque no, a ver, como los más de 50 años. Bien loco, se me echaba. Uno se me echó con palma, Bueno amigos, ya hemos finalizado. Eso sería todo. con Pepe. Nos vemos en otra oportunidad.